Eso no está en la primera. Vamos a abrir nuestras Biblias, o bueno, vamos a pensar en esta mañana. Yo creo que no necesito predicar hoy porque en realidad los hermanos en la cena del Señor como tomaron toda la prédica. Pero entonces vamos a ¿qué pasó? Bueno, evidentemente tengo un error ahí, yo. Pero bueno, vamos a pensar en un Salvador para pecadores. Y vamos a leer el texto de esta mañana, es 1 Timoteo 1:15, Gálatas 4:4-5 y Mateo 20:28. Entonces en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1, dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Algunas traducciones, los que tienen la Biblia de las Américas, creo, dice palabra fiel y digna de ser aceptada o digno de nuestra esa aceptación. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y Mateo 20, versículo 28, nos dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Padre, en esta mañana venimos a tu presencia, agradecido, Padre, con tu palabra que es una palabra de verdad. Y Padre, queremos en esta mañana considerar de nuevo el Salvador que vino a salvar a los pecadores. Padre, nació en un pesebre, pero Padre vino con un propósito mucho más grande. Gracias, Padre, te damos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, me hizo recordar otras. El hermano John no está en esta mañana. Esperamos que está mejor por la noche, porque cree que él tiene la responsabilidad de la noche. Ayer nosotros tuvimos la despedida de los parejas, ¿cierto? La reunión anoche en la casa de hermano Víctor y novia. Y el hermano John parece que se despertó por la mañana con un daño con vómito y todo eso. Entonces, no sé si comió mucho anoche o si comió mucho en la costa cuando él estuvo allá, porque él llegó viernes por la noche tarde de la costa con un grupo de muchachos de colegio. Entonces, hermano John no está en esta mañana. La razón por la cual no está es porque tiene un vómito y está indispuesto. Entonces, para que estemos orando por él. Entonces, hemos leído en todos estos versículos, hemos leído la historia, el primero hablando de una palabra digna de ser recibido, y todos hablan de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar, ¿cierto? Con un propósito. Hace 15 días, era justamente un domingo, hace 15 días, la tradición empezó una peregrinación de José y María al pesebre, ¿cierto? Empezaron con, hermanos, yo estoy confuso. De pronto ustedes me pueden ayudar.
yo no conozco muchas mujeres que le gusta pólvora. ¿Sí? ¿Las mujeres les gusta la pólvora o no? Evidentemente María es la excepción, porque le dan mucho, ¿cierto? Le dan mucha pólvora. Sí, porque, ¿cómo no? ¿Cierto? Todas esas fiestas están con pólvora y con mucha bulla y eso siempre me intriga, bueno, ¿cómo es este? Porque yo sé que yo como hombre, cuando era niño, me gustaba la pólvora, hasta que lo prohibieron en Australia. Pero, pero, bueno, nosotros sabemos la tradición, ¿cierto? Entonces, la peregrinación empezó llevando el niño o llevando y cada día acercándose más a los muñecos, a José y María, más cerquita al pesebre, ¿cierto? Debe estar cerquita, más cerquita ya. Esta semana, el miércoles por la noche, creo, el miércoles el niño llega, o María y José llegan al pesebre y van a poner el niño en el comedero, ¿cierto? De vaca. ¿Cierto? ¿Eso es lo que va a pasar o no? Y todos empiezan a celebrar y de pronto más pobre y ¿cierto? Entonces, mientras que otros van a pasar esos días de festejos y sus pensamientos van a estar muy lejos del significado del niño nacido. ¿Cierto? Yo creo que hay muchos que están esperando tener unos días sin trabajar para que puedan gastar su tiempo tomando, escuchando música, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Nada relacionado con el tiempo. Yo quiero en esta mañana pensar en 3 puntos sobre este acontecimiento histórico que tiene consecuencias eternas. El nacimiento del Señor Jesucristo no es un evento ahí en el pasado que murió allá. El nacimiento de Jesús tiene su acontecimiento, pero tiene su consecuencia o descendencia, continuación hasta la eternidad. Es impresionante. Nace un niño. ¿Quién es el niño más jovencito acá en el local? Ese niño sabemos qué futuro tiene. No, pero sabemos que lo que él hace en esa vida es lo que él hace, ¿cierto? En realidad. Pero el nacimiento de Jesús tiene consecuencias, tiene una culminación, un final en la eternidad que afecta a toda la humanidad. Que afecta toda la humanidad. Un acontecimiento que siga impactando vidas y cambiando vidas aún hoy, 2000 años después del evento. ¿Es verdad o no? Si no es verdad, ustedes no estarían acá. ¿Quién no está aquí porque Cristo transformó su vida? Y si usted no ha tenido su vida transformada en esta mañana, usted necesita a Jesús. Una salvación única. En el versículo
En el primer versículo que leímos en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, el versículo nos dice, palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. En este versículo, y ese va a ser el versículo clave en esta mañana, en este versículo tenemos una salvación única. Y esa salvación es para pecadores. Esa salvación única que es para pecadores. Un Salvador único. Nos dice Cristo Jesús vino al mundo. Hablando de un Salvador para salvar a los pecadores. Y el tercer punto que queremos mirar en esta mañana es un mensaje único que es digno de ser aceptado. 3 puntos que vamos a tratar a cubrir en esta mañana. Una salvación única para pecadores. El nacimiento de Jesús no es solo la trama de un bestseller. El otro día hablamos de bestsellers para los que estaban el domingo por la noche. Pero el nacimiento de Jesús no es el tema de un bestseller. Aunque es un bestseller. Hablamos el otro día de 18 millones de Biblias vendidos en el año, creo que fue este año, en los Estados Unidos, hasta septiembre. Impresionante. Es una historia de romance, ¿cierto? Tiene un poquito de romance, tiene algo de superstición, una virgen dando luz a un hijo. ¿Qué historia es ese? Visiones, José viendo en una visión. Tenemos ángeles cantando. Tenemos una estrella en los cielos. En la noche, apuntando donde estaba el niño, y tenemos un complot de un pícaro, un lunático, que quería matar al niño. Hay mucho ahí para hacer un bestseller, ¿cierto? ¿Ah? Imagínense, pensando en eso, ¿cuántas páginas de la Biblia en realidad nos dan esa historia? Casi pueden contarlos en todas sus manos, en sus dedos, ¿cierto? En sus 2 dedos. Las páginas de la Biblia que habla de ese acontecimiento del nacimiento de Jesús. Nos da un breve recuento del nacimiento de Jesús. Pero esa historia es tan impactante que ha cambiado el mundo. Ha dividido el mundo en 2, antes de Cristo y después de Cristo. Nosotros, ¿dónde vivimos? Después de Cristo, pero a veces parece que no, ¿cierto? Parece que el mundo en que vivimos vive antes de Cristo porque no quieren saber nada de Él. Pero la Biblia está dividida en 2 por esta historia. El nacimiento de Jesús no es la conclusión de la historia. Es la introducción, es el prólogo de la historia. Es
cuando pensamos, ¿cierto? Ni es un capítulo, es una breve explicación. Pero esa historia continúa, esa historia va más allá. Si cuando miramos los versículos sobre, o las pocas palabras, ni capítulos, ¿cierto? Solamente un poquito ahí. De la historia de Jesús. Si este es el prólogo, ¿cómo será la conclusión de la historia? ¿Cómo será? Nosotros tenemos en la escritura, el hermano Víctor mencionó en la mañana, de un día está todos nosotros juntos con Él en su gloria. Esa es la esperanza del creyente, porque un día empezó una historia donde un niño es nacido. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Qué mensaje? ¿Qué historia? Que uno vino al mundo para salvar a los pecadores. No a los buenos. No a los excepcionales. Vino a salvar a los peores. En Mateo nos dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. No de su esclavitud bajo un poder terrenal, ¿cierto? No. Sino de su pecado. En Juan nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Unos aspectos de esta salvación. Esa salvación pertenece a Dios. En Salmo 38, dice 3:8, perdón, dice que la salvación es de Jehová. En Apocalipsis 7:10, y dice, clamaba a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, al Señor Jesucristo. La salvación, esa salvación no es por coincidencia, no es por la suerte. Jesús nació y nació como un gran Salvador. Fue plan de Dios, porque la salvación es de Dios. En Marcos 2:7 dice, porque habla estos, bueno, está el paralítico, creo que sí. Entonces, el Señor sana al paralítico y ellos dicen, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y en versículo 10 dice, el Señor Jesucristo dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, que es Él mismo, el que nació en un pesebre, el Hijo del Hombre, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Esa salvación pertenece a Dios. Es Dios que puede salvar al hombre, y únicamente Dios que puede salvarte en esta mañana. Y únicamente nos ha salvado a nosotros que hemos creído en Jesús. Segundo punto, que en el aspecto de la salvación es grande.
Y dice en Hebreos, tan grande, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? ¿Cómo? Tan grande, tan grande. La salvación, nosotros no estamos hablando de una cosa que no tiene valor. Estamos hablando de la salvación de su alma. El Señor Jesucristo vino a ese mundo para salvar su alma. Es grande. Cuando nosotros contemplamos esa salvación tan grande. La salvación en la Escritura nunca se presenta la salvación como algo insignificante. Dice en Corintios que había un costo. Fuimos comprados por sangre. En Efesios, Filipenses, nos dice que Él se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre y humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Había un costo. El Señor Jesucristo dejó su gloria con el Padre y vino al mundo para salvar al hombre, para vivir entre nosotros, para salvar y para ir a morir en una cruz. Y el dador de esa salvación es digno de ser alabado y glorificado. Hermanos, el Señor Jesucristo merece en esta mañana nuestra adoración. En Salmo 40 dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación. Jehová sea enaltecido. Hermanos, y este es lo que queremos en esta mañana, es que estamos enalteciendo este que vino, nació en un pesebre, pero no solamente para hacer un bestseller de un nacimiento romántico, con superstición y todas esas cosas, no. Él vino a salvar al hombre de su pecado. Me saltó uno. Es por el poder de Dios. Esa salvación que el Señor Jesucristo vino a dar es por el poder de Dios. En Romanos 1:16 dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. El versículo que 17 de pronto es. Que es el poder de Dios, el Evangelio que es poder de Dios para salvación. No es solamente una pequeña firma. Había mucho más. Es por el poder de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han sentido cuando antes de conocer a Cristo, el poder de la obra del Espíritu Santo en su vida. Yo recuerdo como niño sentado en la iglesia y nosotros no teníamos sillas Rimax, teníamos bancas y no eran los más cómodos tampoco. Y yo recuerdo a veces sentado allá
temblando, porque yo sabía que yo no conocía a Cristo como mi Señor y Salvador y que yo iba a pasar una eternidad separado de Dios. El poder del Espíritu Santo en la vida de uno. Otro aspecto es que esta salvación es para pecadores. Romanos 5:8 nos dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, esa aún es tan importante, aún pecadores. Un pecador es, a veces tomamos el pecado como algo liviano, ¿cierto? Bueno, Olmé habló anoche de errores, ¿cierto? Le decimos, no, fue un error. Pero es un pecado. Y cuando miramos cómo es el pecado, delante de Dios el pecado no es cualquier grano de arena en su zapato que le moleste todo el día. Es algo mucho más grande que eso. Nos habla de los impíos en versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por los impíos. Los viles, los homicidas, los violadores. ¿Usted cree que la salvación es para estos tipos de personas? A veces escuchamos personas diciendo, no, es que Dios no podía salvar a Hitler. O Dios no puede salvar a aquello o aquel. Él es, no. Pero usted sabe que si Hitler hubiera, antes de morir, hubiera arrepentido de su pecado, en este momento estaría en el cielo. Aunque algunos no querían que sea así. Y no creo que él lo hizo porque, según los cuentos, él quitó su propia vida, ¿cierto? David dice en Salmo 51, he aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. David reconoció que su pecado desde su nacimiento. Nosotros no, el pecado en nuestra vida no es porque me enseñaron a pecar. El pecado es porque está ahí desde el nacimiento. Por naturaleza. Está en mis genes, en la ADN. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a ¿cuántos? Todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. Eso es lo que dice Dios. De pronto usted no quiere creerlo, pero eso es lo que dice Dios. Y nosotros tenemos que aceptar, dice, digno de ser aceptado. Ese mensaje de salvación para el pecador. El otro punto que tengo es no hay límite ni acepción de personas. Uno con pena de muerte ya colgado en la cruz en Lucas 23. Tenemos un hombre
condenado a la muerte, colgado sobre una cruz. Y en este momento Jesús lo salvó. Era un malhechor. Tenemos un carcelero rudo. Los carceleros de aquel tiempo no tenían los derechos humanos para seguir las leyes de los derechos humanos. Ellos eran hombres rudos, hombres violentos, hombres crueles. Y este hombre cruel que había cogido a Pablo y Silas y los habían puesto bien adentro de la cárcel por haber predicado el evangelio. Y de ahí adentro, ellos cantando al Señor, hablando del Señor, donde todos podían escuchar. Y ese hombre, ¿qué debo hacer para ser salvo? Un perseguidor de los creyentes que dice que él era el primero de los pecadores. En Hechos 9, el apóstol Pablo, Saulo. Ese hombre fue salvo. Ese mensaje, este nacimiento de Jesús que vino al mundo a salvar al hombre de su pecado. Ese nacimiento alcanzó ese tipo de hombres. Y durante la historia, desde aquello entonces, hemos visto hombres salvos por la gracia de Dios. Hombres malos. Hombres que han vivido una vida de crimen. Pero llegaron a conocer a Cristo y cambiaron sus vidas. Y esa salvación es para todo aquel que cree. Impresionante, es todo aquel. Esa frase a veces me pongo a pensar, todo aquel, todo aquel, todo aquel, todo aquel, todo aquel. ¿Quién es todo aquel? ¿Quién es todo aquel? El que quiere. ¿Cierto? El que quiere. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, hay algo en esas dos palabras, todo aquel, ¿o no? ¿Hay poder en esas dos palabras? Todo aquel. Un Salvador único. Jesucristo vino al mundo. Todo de Jesús es único, incomparable. Isaías dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Bueno, no sé cómo, pero nació, pero siempre existía. ¿Sí? Nació, pero siempre existía. Se le pone a la cabeza así como el contador de energía. ¿Ah? Jesús nació, pero siempre existía. Y no estamos hablando de la reencarnación. Nacimos nosotros, pero nunca fuimos antes. ¿Cierto? ¿O sí? Si usted cree en la encarnación, de pronto cree así. Pero le cuento que no. Yo nací un día. Un día voy a morir.
Pero Jesús nació, pero siempre había existido. Ese es diferente, ese es único. Juan dice, el Señor Jesucristo, y Juan dice a los fariseos, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ellos como se pusieron mal, ¿cierto? Ningún otro nacido en la tierra puede decir eso. ¿Cierto? Si yo fuera a decir eso, ustedes me van a decir y me digan que usted es un loco. Pero el Señor Jesucristo no fue loco. Él nació, pero existía, vino. Un mensaje único que es digno de ser aceptado. No hay otro mensaje que tiene poder para salvar. No hay otro. Es el único mensaje que puede salvar al hombre. No me sorprende que hay algunos aquí que han en tiempos pasados estudiado filosofías, estudiado un poco de cosas. Pero nunca podían encontrar lo que faltaba. ¿Es verdad? Hermano Javier dice que es verdad. Pero cuando Cristo vino a su vida, ¿cambió su vida o no? El mensaje es único. Usted puede leer los cuentos, las historias de cualquier autor, filósofo, cualquiera. Y nunca va a cambiar su vida. De pronto puede hacer ciertas cosas, pero de perdonarte, de quitar su pecado, no. Hebreos 7:25 dice, por lo cual también vosotros puedes también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Ese versículo me dice, salvar ¿cómo? ¿Qué es perpetuamente? Continuamente, para siempre. Impresionante, ¿cierto? Puedes salvarte perpetuamente. ¿Hay otro mensaje de salvación así? Cualquier gobierno, y yo no voy a un lado u otro, no. Pero cualquier gobierno que entra, dicen que van a cambiar nuestras vidas. ¿Es verdad o no? Nos van a salvar de eso, nos van a salvar de aquello, nos van a... Y todo eso. Y ninguno de ellos cumplen. Y aún si uno hace algo que nos dio un poquito de alivio, un poquito de algo, ¿cierto? Mejoró algo de nuestras vidas. Cuando llegue el otro que sigue atrás de él, lo quita. Pero el Señor Jesucristo salva perpetuamente todos los que vienen a Él. Un mensaje de vida eterna, de muerte a vida, de condenación a justificación, de impiedad a piedad, de separación a reconciliación. Ese es el mensaje que Jesús trajo cuando Él vino a nacer en un pesebre. Una sola cura
para todo pecado. Un solo remedio para todos. Es una sola cura para el pecado del hombre. Un solo remedio para todos. Y no estoy hablando de hierbas ni medicamentos, no. Estoy hablando de la fe en uno que trajo una salvación para salvar al hombre de su pecado. La penicilina, la droga maravillosa del siglo XX. Era la droga de todo. Yo recuerdo cuando yo era niño y si yo tenía una gripa, primer cosa que el médico que formuló fue penicilina, una de los penicilinas, amoxicilina, no sé, hay un poco que terminan en celina. No selene, celina. Y antes de la pandemia, yo me enfermé. Estuve varios meses con una tos, una gripa, una cosa que no podía sacar. Y al final fui al médico de garaje de la iglesia, ¿cierto? Y le dije, mire hermano, véndame un antibiótico, para esa gripa. Porque cuando yo era niño, primer cosa que el médico me daba era esa. Hoy día, acetaminofén. ¿Pero por qué? Porque la penicilina no funciona como funcionó antes. ¿Sí? ¿Es verdad o no? Da alergias. Tiene una resistencia a los bacterias. El talidomida es una droga que hace muchos años dieron a los mamás embarazadas para quitar la náusea del embarazo. Y miles de niños, miré en las estadísticas, creen que más de 10,000 niños nacieron con deformidades, sin brazos, sin piernas, con otras deformidades. Curas para cosas, pero no para el pecado. Ese mensaje no tiene contraindicaciones. No es adictivo. No causa alergias. Nunca crea resistencia. No tiene efectos mortales ni deformaciones. Y es una vez para siempre. Reciba a Cristo hoy y usted es salvo para siempre. ¿Qué mensaje? ¿Qué antidote? Bueno, ustedes saben lo que estoy queriendo. El mensaje poderoso del Evangelio, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar,
el pecador. ¿Qué mensaje? Lo único que tiene que hacer el hombre es aceptarlo. Digno de ser recibido por todos. Todo aquel que en Él cree. Todos los que en Él creen. La única cosa que está impidiendo su salvación hoy es su aceptación de lo dicho por Dios en su palabra. Eso es lo único. Si hay alguien aquí en esta mañana que no es salvo, la razón es porque usted no ha querido aceptar la salvación de Dios. Esa es la única razón. No hay otro. Romanos 10:11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, no será. Y en versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será. Oiga, esa es todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El mensaje poderoso del Evangelio, que Cristo vino al mundo. Vamos a pasar. ¿Qué salvación única? ¿Qué salvador único? ¿Qué mensaje único digno de ser aceptado? Confiable, verdadero y salvador. Ese es el mensaje de Jesús que vino, nació. En esa semana el mundo está loco comprando regalos, comprando pólvora, comprando trago, comprando nuevo disco. De pronto equipo para que suene mejor. Pero está rechazando a Cristo. Están olvidando del bebé que nació en un pesebre que cambió el mundo. Quiero terminar con esas palabras de un himno. ¿O qué harás con Cristo? Ya debes responder. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer con Cristo? Ya debes responder. Te enfrenta la pregunta y algo hay que hacer. Usted tiene que recibir o rechazar. ¿Cierto? No más. ¿O qué será? ¿Cómo responderás? ¿O qué harás con Cristo? ¿O cómo responderás? ¿O qué harás con Cristo? Él a tu puerta está. No sigues rechazando. O a otra puerta irás. ¿Qué otra puerta será? ¿Qué otra puerta será? Dice el Señor Jesucristo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Pero hay otra puerta. Otra puerta que lleva a la condenación. Una eternidad sin Cristo. Padre, gracias te damos en esta mañana. Que tenemos
una salvación tan grande, porque hay un Salvador único y hay un mensaje único de salvación. Padre, no tenemos que decidir entre miles de mensajes. En ningún otro hay salvación, porque la salvación solamente está en Cristo Jesús. Padre, gracias te damos en esta mañana por permitirnos recordar de nuevo. Un niño es nacido, pero llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Padre, gracias te damos y queremos pedir la dirección tuya en las horas de la tarde, llevándonos cada uno a nuestros hogares con bien. Y Padre, trayéndonos por la noche para de nuevo, Padre, compartir de las buenas nuevas de salvación. Y Padre, para ver a esos niños, compartir lo que ellos han aprendido durante el año. Padre, de compartir algo con nosotros. Padre, para dar gozo a nuestros corazones, habiendo visto, Padre, la obra tuya en la vida de ellos. Padre, esto te pedimos, dándote gracia en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos,